Hola, bienvenidos a Relatos de Vida, mi historia, una anécdota de mi crecimiento personal. Comienzo con lo siguiente. Yo me crié con unos padres sobreprotectores, unos padres que no me dejaban hacer absolutamente nada porque todo era peligroso. Por esa razón, aprendí de mis padres las siguientes palabras. Eso no se hace. No puedes. Cuidado, te puedes caer. ¡No! Esas fueron las palabras que aprendí de mis padres, porque para todos ellos era peligroso. Todavía hoy en día, les digo. Eso hizo que mi crecimiento durante mi infancia, lo que fue primaria y hasta el bachillerato, fuera difícil para mí y para mi autoestima, porque además tengo un pequeño problema hormonal que me hace ser gordita desde pequeña. Entonces, eso afectaba mi autoestima, más de que todo era no podía hacer ciertos tipos de ejercicio, no podía jugar pelota porque me podía golpear, no podía montar bicicleta porque me podía caer, y esas cosas. Además de eso, no era, para mi punto de vista, no era agraciada. Entonces, bueno, eso trajo un pequeño bullying, en aquel momento no se la llamaba así, y hizo que creciera con una autoestima baja, realmente. Sin embargo, tenía una persona muy especial a mi lado que me ayudó a que no fuera tan profundo, ¿sabes? Ese miedo que le tenía a la vida. Esta persona era mi abuelo. Mi abuelo, al contrario de mis padres, era mi abuelo materno, ¿ok? Al contrario de mis padres, cuando estábamos solos, me daba comidas que mi papá y mi mamá decían que no podía comer. Y me decía, come eso, que eso no le va a hacer nada. Mi abuelo fue el primero que me montó en una bicicleta y me dijo, móntese, que cayéndose es que se aprende. Tanto que me caí y me llevé media cara. Y Dios fue tan bueno que no quedé marcada. Mi abuelo fue el primero que me enseñó a montarme en un árbol y después que estaba arriba decía, ay, ¿ahora cómo bajarme? Y me tenía que ayudar a bajarme. Y tenía en mi vida esas contradicciones. Un abuelo que me quería enseñarte que sí se podía y que era capaz de hacer las cosas. Y unos papás que me decían, viste, tú no puedes, te montaste en la bicicleta y que te caíste. Viste, no puedes, te montaste en el árbol y se te metió una astilla en el dedo. Mientras que mi abuela decía, eso es parte del crecimiento. Y tenía esa lucha. Luego del tiempo, conozco una pareja de esposos cristianos, ¿ok? Mis abuelos, que iban a una iglesia cristiana y que me llevaban con ellos, me llevaron a una casa hogar de niños de la calle, de niños abandonados. Esta pareja formaba parte de esa casa, eran los padres de esa casa hogar y enseñaban a los jóvenes a salir adelante a pesar de que venían de la calle y que tenían muchos problemas y muchos trastornos. Mis abuelos me llevaban porque ellos colaboraban ahí, y por otra razón era para que yo viese que había niños que realmente habían sufrido y que yo estaba bien. Dentro de esta casa hogar yo conozco a Dios. Conozco un Dios grande, maravilloso, único y creador de todo lo que nos rodea. A partir de ese momento, a mi edad de 12 años, yo soy bautizada en el Evangelio. Y a partir de ahí sigo siendo creyente y sigo siendo cristiana evangélica por convicción. A partir del que el Señor Jesús entra en mi vida, empiezan a haber cambios dentro de mí y a entender cómo es mi ser interior. Cambios que se hacen poco a poco porque todo no es de la noche a la mañana ni es hecho a microondas, pero que poco a poco lo vamos haciendo y lo vamos resolviendo.
Estando en los pies de mi Señor, estando con Él, yo decido estudiar educación, pero con una sola idea, la idea de formar y ayudar a otros niños. Esa es la idea. Estudiando educación pasan mil cosas y bueno, decido dentro de la educación estudiar matemática. Hoy en día soy licenciada en educación mención matemática muy orgullosamente. Doy clase más que todo a nivel de liceo y lo di también a nivel universitario. Pero a nivel de liceo, bueno, ya tengo muchos años en la institución donde estoy. Ya son 14 años trabajando en esta institución. Y estos jóvenes míos me decían que yo era muy particular, que yo daba clase de otra manera, de otra forma, que yo tenía una carisma única y especial. Porque yo no era de las que llegaba a dar matemática con una tiza y un borrador, o un marcador y un borrador, porque ya se usaba el marcador. Sino que yo llegaba en mis manos con juegos de mesas, con dados, con ruletas, con cartas, con hojas cuadriculadas, y a través de la didáctica y la creatividad yo les daba clases de matemática. Y ellos decían que yo lo hacía diferente. Yo era de las que, si tenía que hablar de Albert Einstein, me peinaba como Albert Einstein, hablaba como Albert Einstein. Y así otros personajes de la matemática para hablar sobre la historia. Así fue que un día, dentro de la iglesia donde nos congregamos, porque el colegio pertenece a una iglesia, hacen un casting de teatro. Y estos estudiantes, estos jóvenes que me rodean, me incitan y me apoyan y me dicen que vaya a hacer el casting. Y yo decía que no, porque primero no sabía que dentro de mí existía eso, y segundo porque consideraba que era muy vieja para hacer ese casting. Pero de tanto empeño que hacen los jóvenes, y por ellos, yo llego y hago el casting. Voy, entonces hago el casting, y para mi sorpresa quedé en el casting. Hoy en día, además de mi profesión, conjuntamente también pertenezco a la escuela de teatro. Ahora, ¿qué quiero llegar yo con todo esto? Lo que quiero llegar con todo esto es que con el transcurrir del tiempo he aprendido principalmente de Dios a través de la educación y ahora en las clases de teatro, que sí es importante, es sumamente importante lo que es aprender la inteligencia emocional, que debemos aprender a controlar nuestras emociones, que no nos podemos dejar llevar, que debemos conocernos interiormente, quiénes somos y cómo somos, que realmente es importante el ser de adentro más que el de afuera, pero que va conjuntamente. Algo muy importante que aprendí en la última clase era que una de las cosas principales que teníamos que tener es la parte sentimental y después la espiritual. Sin embargo, yo considero que va de la mano, no hay una por encima de la otra. Cuando hay una buena relación espiritual o una buena relación con Dios, normalmente los sentimientos se van acoplando uno tras otro. Es importante, y lo he aprendido en el teatro, a poder decir lo que se siente, pero saberlo cómo decir. Y eso se llama tener una inteligencia emocional, poder tener un equilibrio en todas las cosas. Y bueno, eso es parte de mi vida, eso es parte de mi relato, y eso es parte de mi crecimiento personal, de venir siendo una niña bastante tímida, con una autoestima bastante baja. Hoy en día le doy gracias a mi Señor, porque no me considero tímida, puedo hablar en público, tanto que me puedo disfrazar de diferentes personajes, y sé lo que valgo, que es lo más importante. Y eso es lo que trato de enseñarle a los jóvenes y a mis hijos. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias y Dios los bendiga grandemente.